Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy prepárense, porque la noticia que vamos a desmenuzar es de esas que nos hacen suspirar y querer saberlo todo. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de nuestras estrellas favoritas y específicamente, en un desarrollo que ha puesto a toda la comunidad a hablar. ¿Están listos para descubrir si Can Yaman finalmente confesó su amor y, lo que es más importante, cómo respondió Demet Özdemir a todo esto? Quédense conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante y tenemos detalles que no se querrán perder. Y ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hemos seguido de cerca la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Desde que sus caminos se cruzaron en las pantallas, la química entre ellos fue innegable. Fue un flechazo instantáneo para nosotros, los fans, y como suele suceder, empezaron los rumores, las especulaciones, y un sinfín de esperanzas de que esa conexión tan especial traspasara la ficción. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado con que dos personas que se ven tan bien juntas en pantalla, también lo estén en la vida real? La pareja que formaron en Erkencikus o Pájaro Soñador, para quienes la conocen así, conquistó corazones alrededor del mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era pura magia. Y esa magia, por supuesto, alimentó la fantasía colectiva. Ahora bien, la vida de las celebridades es un torbellino de eventos, y a menudo, lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede. A lo largo del tiempo, ambos han tenido sus respectivas vidas personales, y hemos sido testigos de sus altos y bajos, sus romances y sus decisiones. Pero siempre, de una u otra manera, la sombra de su pasada relación en pantalla y la conexión que muchos percibieron entre ellos, ha permanecido. Y es precisamente esa sombra, esa pregunta persistente, la que nos ha llevado hasta el día de hoy. La noticia, o al menos la chispa que encendió todo este revuelo, surgió hace poco. Se habló de una posible reconciliación, de un reencuentro, y en medio de todo eso, la idea de una confesión de amor por parte de Can Yaman. Imaginen la emoción. La pregunta es, ¿fue real? ¿Hubo palabras, gestos, declaraciones que confirmaran lo que tantos esperaban? Bueno, vamos a ir paso a paso para desentrañar esta historia. Primero hablemos de Can Yaman. Él, como saben, es un actor de fama internacional que ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de sus seguidores. Su carisma, su físico y su talento lo han llevado a proyectos ambiciosos y a ser un referente en el mundo de la actuación turca y más allá. Últimamente se le ha relacionado con diversos proyectos y también, como no, con su vida privada. Y es aquí donde entra la supuesta confesión. Las fuentes, esos murmullos que siempre circulan en el mundo del entretenimiento, apuntaban a que Can Yaman, en una entrevista o en un evento social, habría hecho comentarios que sugerían sentimientos renovados o una profunda admiración por Demet Özdemir. Se hablaba de palabras cargadas de emoción, de un reconocimiento de la importancia que ella tuvo en su vida y de, atención, un posible anhelo de recuperar algo que se perdió o de expresar algo que quedó guardado. Imaginen la escena, un periodista curioso, un Can Yaman en un momento de sinceridad, y de repente, esas palabras que todos estábamos esperando escuchar. Pero ¿cuáles fueron esas palabras exactas? Aquí es donde la cosa se pone un poco más sutil y requiere de un análisis cuidadoso. No siempre las confesiones de amor son tan directas como uno esperaría. A veces son frases que, interpretadas en el contexto adecuado, pueden significar muchísimo. Se rumoreaba que Can Yaman habría hablado de la energía única que compartía con Demet, de cómo ella fue una persona especial en su vida, y de que los sentimientos verdaderos nunca desaparecen. Frases que sí pueden ser interpretadas de mil maneras, pero que para los fans de la pareja, eran una señal inequívoca. Ahora pasemos a la otra mitad de esta emocionante ecuación, Demet Özdemir. Ella, también una actriz de gran talento y una figura muy querida, ha mantenido una vida pública bastante activa y también, como Can, ha tenido sus altibajos en lo personal. La pregunta clave es, ¿cómo reaccionó ella a estos supuestos comentarios de Can? ¿Hubo una respuesta directa? ¿Una indirecta? ¿Un silencio elocuente? Las noticias que surgieron a raíz de las palabras de Can no se hicieron esperar. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de esta historia. Demet Özdemir, por su parte, se ha caracterizado por ser una persona reservada con su vida privada, pero también por ser muy profesional.
Cuando se le preguntaba sobre su relación pasada con Khan, o sobre posibles reencuentros, solía responder con cautela, a menudo diciendo que guardaba un gran cariño por él como colega y como persona, pero sin dar pie a especulaciones mayores. Sin embargo, tras los rumores de la confesión de Khan, surgieron también reportes sobre la reacción de Demet. Se decía que ella estaba enterada de los comentarios de Khan y que, en general, se sentía halagada por el cariño que él expresaba. ¿Pero qué significa halagada? ¿Es eso una aceptación de sus sentimientos? ¿Es un reconocimiento de que también siente algo? Las versiones más optimistas de los fans sugerían que Demet había respondido de manera positiva, quizás con un gesto sutil en redes sociales, un me gusta a alguna publicación relacionada, o incluso con algún comentario que dejara entrever que la puerta no estaba completamente cerrada. Otras versiones, más prudentes, indicaban que Demet había mantenido su postura de profesionalidad, agradeciendo las palabras de Khan pero sin comprometerse a nada más allá de una buena relación de amistad y respeto mutuo. Lo que sí es cierto es que la relación entre ellos, incluso después de tantos años, parece haber dejado una huella imborrable. No solo en la memoria de los fans, sino también, quizás, en la propia historia de cada uno. A veces las conexiones que formamos en momentos cruciales de nuestras vidas, como las que se viven en sets de rodaje intensos y llenos de emoción, perduran de una forma especial. Analicemos un poco más a fondo qué podría haber llevado a Khan Yaman a hacer estas declaraciones. ¿Fue un impulso? ¿Fue algo que venía pensando hace tiempo? Consideremos el contexto. Khan Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones, y su vida amorosa siempre ha sido un tema de gran interés. Es posible que, cansado de las especulaciones o simplemente en un momento de reflexión, haya decidido expresar sus verdaderos sentimientos, o al menos, una parte de ellos. Por otro lado, la reacción de Demet Özdemir es igualmente fascinante. Ella ha construido una carrera sólida y ha demostrado ser una artista independiente y exitosa. Si bien es natural que cualquier persona se sienta conmovida por palabras de afecto, su respuesta también puede ser un reflejo de su momento vital y de sus prioridades. ¿Está ella en un momento de su vida en el que esté abierta a una posible reconciliación, o a retomar algo del pasado? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida profesional y la personal puede ser muy delgada, y a menudo, lo que se publica en los medios no siempre es la historia completa. Las entrevistas pueden ser editadas, los comentarios pueden ser sacados de contexto, y las relaciones pueden ser más complejas de lo que parecen desde afuera. Sin embargo, la esencia de lo que buscamos hoy es esa chispa de esperanza, ese deseo de que la química que vimos en pantalla pudiera traducirse en algo real. Y las palabras de Khan Yaman, por ambiguas que puedan parecer para algunos, han reavivado esa esperanza para muchos. Ahora, ¿qué hay de las pruebas concretas? ¿Hay fotos juntos? ¿Algún evento público donde se les haya visto compartiendo miradas cómplices? Hasta el momento las noticias se han centrado más en declaraciones y rumores que en encuentros físicos explícitos. Esto no significa que no haya habido contacto, pero las confirmaciones, de ser necesarias, aún están por llegar. Lo que sí podemos asegurar es que la conversación en redes sociales y en los foros de fans ha sido intensa. Comentarios, teorías, esperanzas y, por supuesto, algunas desilusiones. Cada uno de nosotros como espectadores tenemos nuestra propia interpretación de los hechos, y eso es lo maravilloso de estas historias. Nos permiten soñar, imaginar y, sobre todo, conectar con nuestras emociones. Entonces, volviendo a la pregunta principal, ¿Khan Yaman confesó su amor y respondió Demet Özdemir? La respuesta, como en muchas historias de amor, no es un simple sí o no. Khan Yaman, a través de sus declaraciones, ciertamente abrió la puerta a la posibilidad de sentimientos profundos y duraderos. Expresó un cariño y una admiración que muchos interpretan como una confesión de amor, o al menos, un paso importante en esa dirección. Y la respuesta de Demet Özdemir, aunque más sutil, ha sido de respeto y reconocimiento. No ha habido un rechazo tajante, sino más bien una apertura a mantener una buena relación, lo que para algunos es una señal alentadora. Lo que sí está claro es que el vínculo entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual, sigue siendo significativo. Hemos visto cómo Khan Yaman ha construido una carrera internacional, y Demet Özdemir sigue deslumbrando con su talento. Pero la historia que compartieron en Pájaro Soñador siempre será recordada. Y la posibilidad de que esa historia tenga algún tipo de continuación,
ya sea en una amistad fortalecida o en algo más, es lo que mantiene viva la llama de la esperanza para sus seguidores. En resumen, si bien no tenemos un titular gigante confirmando una boda inminente o un Roma NCE público, sí hemos tenido indicios muy fuertes. Can Yaman ha expresado un afecto profundo y Demet Özdemir ha respondido con gratitud y respeto. El futuro dirá si esta historia tendrá un nuevo capítulo, pero por ahora, nos quedamos con la emoción de saber que quizás, el amor que muchos percibimos entre ellos sigue existiendo, aunque sea de una forma diferente. Ha sido un placer desmenuzar esta noticia con ustedes. Me encanta que compartamos estas pasiones y estas curiosidades. Recuerden que su opinión es muy valiosa para nosotros. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay una posibilidad real de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí prepararlo, no olviden regalarme un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos para que nadie se pierda esta intrigante historia, y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos los secretos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo gigante.